El libro del Jara. El viaje al centro del ser. Primera parte. Capítulo 3. El ombligo, la morada de la libertad. Amados míos, ¿cómo puede estar la vida del hombre centrada en su ser? ¿Cómo puede experimentarse a sí mismo? ¿Cómo puede alcanzar su propio ser? Hemos hablado de esto en los 2 discursos anteriores. Han surgido algunas preguntas más. En respuesta os voy a hablar ahora sobre 3 temas. Mañana y pasado mañana contestaré a las preguntas que no están relacionadas con la exposición de hoy. Ahora contestaré a las preguntas que están relacionadas con la exposición de hoy, dividiéndolas en 3 temas. El primer tema es sobre cómo el hombre debería vivir su vida desde el centro del ombligo, centrado en el yo, centrado en su ser. Antes de empezar, me gustaría hablar de otras 3 maneras significativas a través de las cuales se puede despertar la energía que está latente en el ombligo. Una vez que se ha despertado, este se convierte en una puerta por la que el hombre puede experimentar una conciencia diferente a la de su cuerpo. Os diré cuáles son las 3 maneras y después hablaré sobre ellas. La primera es una dieta correcta, la segunda es un trabajo correcto y la tercera es un sueño correcto. Una persona que no tiene una dieta correcta, un trabajo correcto y un sueño correcto nunca podrá estar centrada en el ombligo. El ser humano ha perdido contacto con estas 3 cosas. El hombre es la única especie cuya dieta no es predecible. La dieta de todo el resto de los animales es fija. Sus necesidades físicas básicas y su naturaleza deciden lo que deberían comer y lo que no deberían comer, cuánto deberían comer y cuánto no, cuándo deberían comer y cuándo deberían parar. Pero el hombre es absolutamente impredecible, no es fijo en absoluto. Su naturaleza no le dice lo que debería comer, su ingenio no le dice cuánto debería comer y su entendimiento no decide cuándo debería dejar de comer. Ya que ninguna de estas cualidades del hombre son predecibles, la vida del hombre ha tomado una dirección incierta. Pero con un poco de entendimiento, si el hombre empieza a vivir al menos con un poco de inteligencia, con un poco de cuidado, abriendo un poco los ojos, entonces no será difícil en absoluto cambiar a una dieta correcta. Es muy fácil. No hay nada más fácil que eso. Para entender la dieta correcta podemos dividirla en 2 partes. La primera, ¿qué debería comer el hombre y qué no? El cuerpo del hombre está compuesto de elementos químicos. El proceso del cuerpo es casi todo química. Si se introduce alcohol en el cuerpo del hombre, su cuerpo se verá afectado por la sustancia química. Se intoxicará, quedará inconsciente. La química del tóxico afectará a su cuerpo, sin importar lo sano o pacífico que sea este hombre. Por muy santo que sea, si le das veneno, morirá. Sócrates murió envenenado y Gandhi murió de un disparo. La bala no distingue si el hombre es un santo o un pecador. El veneno tampoco distingue si se trata de Sócrates o de una persona corriente. Los tóxicos dañinos, los venenos y la comida tampoco pueden distinguir quién o qué eres. Tienen una función directa. Entran en la química del cuerpo y empiezan a actuar. Del mismo modo, cualquier alimento tóxico empieza a perjudicar y provocar molestias en la conciencia del hombre. Cualquier alimento que provoca algún tipo de inconsciencia en el hombre, algún tipo de excitación, algún tipo de adversidad, algún tipo de molestia, es perjudicial. Y el perjuicio más profundo y fundamental es cuando estas cosas empiezan a llegar hasta el ombligo. Tal vez no seas consciente de que en la naturopatía de todo el mundo, para sanar el cuerpo se utilizan las cataplasmas, la comida vegetariana, la comida ligera, las tiras de tela empapadas en agua y los baños. Pero ningún naturópata ha entendido todavía que la cuestión del efecto sobre el cuerpo de las tiras de tela empapadas, las cataplasmas y los baños no se deben tanto a sus cualidades especiales, sino al modo en que afectan al centro del ombligo. El centro del ombligo afecta después al resto del cuerpo. Todas estas cosas, el barro, el agua, los baños, afectan a la energía latente que hay en el centro del ombligo y cuando surge esta energía la persona empieza a sanarse.
pero la naturopatía todavía no se ha dado cuenta de esto. Y la naturopatía cree que tal vez los efectos beneficiosos provengan de las cataplasmas, los baños o las tiras húmedas aplicadas en el abdomen. Sí tienen beneficios, pero los beneficios reales provienen del despertar de la energía latente en el centro del ombligo. Si se maltrata el centro del ombligo, si se sigue una dieta equivocada, una mala alimentación, poco a poco, el centro del ombligo se queda en estado latente y su energía se debilita. Entonces, ni siquiera nos damos cuenta de que es un centro. Solo tenemos conocimiento de dos centros. Uno de ellos es la mente por la que discurren los pensamientos y el otro es el trocito de corazón por el que discurren las emociones. No tenemos contacto con nada más profundo que esto. Por eso, cuanto más ligera es la comida, menos pesadez provocará en el cuerpo y más valiosa e importante será para el comienzo de tu viaje interior. Para una dieta correcta, lo primero que hay que recordar es que no debería provocar excitación, no debería intoxicar, no debería ser pesada. Después de comer correctamente no deberías sentir pesadez ni somnolencia. Pero probablemente todos sentimos pesadez y somnolencia después de nuestras comidas. Esto indica que no estamos comiendo correctamente. Un gran médico, el Dr. Kenneth Walker, ha dicho en su autobiografía que según la experiencia acumulada a lo largo de su vida, la mitad de lo que la gente come llena sus estómagos y la otra mitad llena los estómagos de los médicos. Si comiesen la mitad de lo que comen normalmente, no enfermarían y no habría necesidad de médicos. Algunas personas enferman porque no tienen suficiente comida y otras enferman porque tienen demasiada comida. Algunas personas se mueren de hambre y otras de sobrealimentación. Y el número de los que mueren por sobrealimentación siempre ha sido mayor de los que mueren de hambre. Muy pocas personas mueren de hambre. Aunque una persona se quiera matar de hambre, tiene pocas posibilidades de morir hasta que no pasen por lo menos 3 o 4 meses. Cualquier persona puede vivir sin comida durante 3 meses. Pero si una persona se sobrealimenta durante 3 meses no tendrá posibilidades de sobrevivir. Hay personas cuyas ideas nos provocan una extraña sensación. Hubo un gran emperador llamado Nerón. Tenía 2 médicos cuyo trabajo consistía en hacer que vomitara después de cada comida para que pudiera seguir disfrutando de la comida durante 15 a 20 veces al día. Comía y después tomaba una medicina que le hacía vomitar para poder volver a disfrutar de la comida. Pero lo que hacemos nosotros no es muy diferente. Nerón podía tener médicos en su palacio porque era un emperador. Nosotros no somos emperadores, pero tenemos médicos en nuestros barrios. Nerón se obligaba a vomitar todos los días, nosotros nos obligamos a vomitar cada varios meses. Nos alimentamos con una dieta equivocada y acumulamos todo tipo de cosas. Después un médico nos hace una limpieza y de nuevo volvemos a comer la comida equivocada. Nerón era un hombre sabio, se hacía una limpieza todos los días. Nosotros solo lo hacemos cada 2 o 3 meses. Si fuésemos emperadores haríamos lo mismo, pero es inútil, no tenemos los medios, de modo que no podemos hacerlo. Nos reímos de Nerón, pero en cierto sentido no somos muy distintos. Nuestra actitud equivocada hacia la alimentación se está volviendo peligrosa para nosotros. Está demostrando que nos cuesta muy cara. Nos ha llevado hasta el extremo en que apenas estamos vivos. La alimentación no nos proporciona salud, nos proporciona enfermedad. Cuando la alimentación nos pone enfermos se produce una situación sorprendente. Es como si el amanecer por la mañana provocase oscuridad. Esto sería un hecho igual de sorprendente y muy extraño. Pero los médicos de todo el mundo opinan que la mayor parte de las enfermedades del ser humano se deben a la mala alimentación. En primer lugar, todo el mundo debería estar muy atento y ser consciente de lo que come. Y digo esto especialmente para el meditador. Para el meditador, estar atento a lo que come, cuánto come y cómo afecta a su cuerpo es algo necesario. Si lo experimentas con atención durante unos meses sin duda, encontrarás cuál es la comida adecuada para ti, qué alimentos te dan tranquilidad, paz y salud. Realmente no es difícil, pero como no prestas demasiada atención a tu alimentación, nunca eres capaz de descubrir cuál es la alimentación correcta. La segunda cosa sobre la alimentación es que cuando estás comiendo, tu estado mental es mucho más importante que lo que comes.
La comida te afectará de un modo distinto si comes con alegría y felicidad que si comes cuando estás lleno de tristeza y preocupaciones. Si comes cuando estás en un estado de preocupación, hasta la comida más sana tendrá un efecto venenoso. Y si comes con alegría, a veces es posible que ni siquiera un veneno pueda llegar a afectarte totalmente, es muy probable. Por tanto, es muy importante el estado de tu mente cuando estás comiendo. En Rusia había un gran psicólogo llamado Pavlov. Hizo algunos experimentos sobre animales y llegó a una conclusión asombrosa. Experimentó sobre gatos y perros. Le dio de comer a un gato y después lo observó en un aparato de rayos X para ver qué le había sucedido en el estómago después de alimentarse. Cuando la comida entró en el estómago, inmediatamente segregó jugos digestivos. Al mismo tiempo pusieron un perro a la ventana del cuarto donde estaba el gato. Cuando el perro ladraba y el gato se asustaba, el aparato de rayos X mostró que se detenía la secreción de jugos gástricos. El estómago se cerró, se encogió. Entonces se llevaron al perro, pero durante 6 horas el estómago del gato siguió en las mismas condiciones. Al cabo de 6 horas, cuando empezó a segregar de nuevo jugos gástricos, la comida ya no estaba en estado digerible. Se había quedado sólida y era difícil de digerir. Cuando la mente del gato se preocupó por la presencia del perro, el estómago dejó de trabajar. ¿Qué pasa con tu situación? Vives preocupado las 24 horas del día. Es un milagro que digieras la comida que comes, pero la existencia lo consigue a pesar de ti. Tú no tienes deseos de digerirla. Es un absoluto milagro que se pueda digerir. Y también es un milagro que sigas vivo. Tu mente debería estar en un estado de gracia y de dicha. Pero en vuestras casas, la mesa del comedor está en el estado más deprimente. La esposa se pasa todo el día esperando a que llegue el marido y todo el dolor emocional que ha ido acumulando en las últimas 24 horas se desata mientras el marido está comiendo. No sabe que está actuando como si fuese un enemigo. No sabe que está sirviendo veneno en el plato de su marido. El marido también tiene miedo y está preocupado después de un largo día de trabajo, engulle la comida y se marcha. No tiene ni idea de que este acto que ha realizado tan rápido y del que ha huido, debería haber sido un acto de devoción. No es algo que haya de hacerse deprisa y corriendo. Se debería hacer igual que se entra en un templo, igual que uno se arrodilla para rezar, igual que alguien se sienta para tocar su vena, o igual que alguien le canta una canción a su amado. Este acto es incluso más importante. Está alimentando su cuerpo. Debería hacerse en un estado de tremenda beatitud. Debería ser un acto amoroso y piadoso. Cuanto más alegre y feliz, y cuanto más relajada y sin preocupaciones esté una persona al comer, más se convertirá su comida en una buena alimentación. Una dieta violenta no significa solamente que una persona coma comida no vegetariana. Comer con rabia también es una dieta violenta. Ambas cosas son violentas. Al comer con rabia, al sufrir, al preocuparse, la persona también está comiendo violentamente. No se da cuenta en absoluto de que del mismo modo que está siendo violento al comer la carne de algo, también lo es cuando su propia carne arde por dentro a causa de la rabia y la preocupación. Ahí también hay violencia. Entonces, la comida que está comiendo no puede ser no violenta. La otra parte de una buena alimentación es que deberías comer en un estado de paz y alegría. Si no estás en ese estado, es mejor que esperes y no comas nada durante un rato. Solo debes alimentarte cuando la mente esté absolutamente preparada. ¿Cuánto tiempo tardará en estar preparada tu mente? Si estás lo suficientemente atento como para esperar, lo más seguro es que solo permanezca alterada un día. Pero nunca te has preocupado de escucharla. Has convertido la alimentación en un proceso mecánico. Llenas tu estómago de comida y después abandonas la mesa del comedor. Esto ya no es un proceso psicológico y es peligroso. A nivel corporal, una buena alimentación debería ser sana, no debería estimularte y debería ser no violenta. A nivel psicológico, la mente debería estar en un estado de dicha, gracia y felicidad. Y a nivel del alma debería haber un sentimiento de gratitud, de agradecimiento. Estas tres cosas convierten a la comida en la alimentación correcta. Deberías sentir: estoy agradecido porque hoy tengo comida. He recibido otro día de vida y estoy tremendamente agradecido. Esta mañana me he despertado y sigo vivo. Hoy el sol me ha vuelto a dar su luz.
Hoy podré ver de nuevo la luna. Y hoy sigo estando vivo. No era necesario estar vivo, podía haber estado en mi tumba, pero de nuevo he vuelto a recibir vida. No me la merezco. La he recibido a cambio de nada. Aunque solo fuera por este motivo, en tu corazón debería haber un sentimiento de agradecimiento y gratitud. Estás comiendo, estás bebiendo, estás respirando, deberías sentirte agradecido por todo esto. Deberías estar agradecido a la vida, al mundo entero, a todo el universo, a la naturaleza, a lo divino. He recibido un día más de vida. Un día más he vuelto a recibir alimentos. Un día más vuelvo a ver el sol y las flores. Hoy sigo estando vivo. 2 días antes de que le llegara la muerte a Rabindranath, dijo, Señor, y qué agradecido estoy. Oh Dios, ¿cómo podré expresarte mi gratitud? Me has dado esta vida cuando no la merecía de ningún modo. Me has dado la respiración cuando no tenía derecho a respirar. Me has dado experiencias de belleza y de dicha sin que yo haya hecho nada para merecerlas. Estoy agradecido. Me colmas con tu gracia. Y si en esta vida que me has dado he recibido algún dolor, algún sufrimiento, alguna preocupación, debe haber sido por mi culpa, porque esta vida que me has dado es muy dichosa. Debe haber sido mi culpa. Por eso no te pido que me liberes de la vida. Si crees que lo merezco, vuélveme a mandar a esta vida una y otra vez. Esta vida tuya es muy dichosa y te estoy absolutamente agradecido. Este sentimiento de gratitud debería estar presente en todos los aspectos de la vida y particularmente en los relativos a tu dieta. Únicamente así podrá tu dieta convertirse en una buena alimentación. La segunda cuestión es el trabajo correcto. Esto también ha dejado de ser una parte esencial de tu vida. El trabajo físico se ha convertido en un acto vergonzoso. Un filósofo occidental, Albert Camus, escribió en broma en una de sus cartas que llegaría un momento en que la gente empezaría a pedirles a sus sirvientes que hicieran el amor por ellos. Y quizás suceda algún día. Ahora ya tienes a gente que hace todo en tu lugar. El amor es lo único que sigues haciendo tú mismo. Designas a otros para que recen por ti. Empleas a un sacerdote y le dices que rece en tu nombre, que realice los rituales en tu nombre. Designas a un sacerdote en el templo y le dices que rinda culto en tu nombre. Incluso a tus sirvientes les dices que hagan cosas como rezar y rendir culto. Si tus sirvientes están rindiendo culto en tu lugar, no es impensable que algún día la gente más sabia les diga a sus sirvientes que haga el amor con su amada en su lugar. ¿Qué problema hay? Y los que no puedan permitirse tener sirvientes que lo hagan se sentirán avergonzados por ser pobres, por tener que hacer el amor ellos mismos. Quizá algún día suceda esto, y porque ahora hay tantas cosas importantes en tu vida que tus sirvientes están haciendo por ti. Y no eres en absoluto consciente de lo que has perdido al perder las cosas importantes. Se ha perdido toda la fuerza, toda la vitalidad de la vida, porque el cuerpo y el ser del hombre han sido creados para hacer una cantidad de trabajo determinada, pero ahora ha sido privado de ese trabajo. El trabajo correcto también es una parte esencial en el despertar de la conciencia y la energía del hombre. Una mañana, Abraham Lincoln se estaba limpiando los zapatos en su casa. Uno de sus amigos que estaba de visita le dijo, «¿Y Lincoln? ¿Qué estás haciendo? ¿Te limpias tus propios zapatos?» Lincoln respondió, «Y me sorprendes. Tú le limpias los zapatos a los demás. Yo me limpio mis zapatos. ¿Tú se los limpias a los demás?» El amigo le dijo, «No, y yo le digo a los demás que me limpien los zapatos». Lincoln dijo, «Que los demás te limpien los zapatos es aún peor que limpiarle los zapatos a los demás». ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos perdiendo el contacto directo con la vida. El contacto directo con la vida es el que tenemos a través del trabajo. Una vez, cuando vivía Confucio, hace unos 3000 años, fue de visita a un pueblo. En un jardín vio a un viejo jardinero y a su hijo sacando agua de un pozo. Para el anciano, el trabajo de sacar agua del pozo era muy difícil, a pesar de la ayuda de su hijo. Y el anciano era muy viejo. Confucio se preguntó si este anciano no sabría que ahora se utilizaban bueyes y caballos para sacar agua del pozo. Estaba haciendo ese trabajo él solo. Y estaba usando métodos muy antiguos. De modo que Confucio fue y le preguntó, «Amigo, ¿no sabes que ahora hay un nuevo invento?»
La gente saca el agua de los pozos con ayuda de caballos, de bueyes. ¿Por qué lo estás haciendo tú solo? El anciano dijo. Habla bajito, habla bajito. A mí no me importa lo que estás diciendo, pero temo que lo pueda oír mi hijo. ¿Qué quieres decir? Dijo Confucio. El anciano contestó. Conozco esos inventos, pero todos esos inventos alejan al hombre del trabajo físico. No quiero que mi hijo se desconecte, porque en el momento que se desconecte del trabajo físico, se desconectará de la vida en sí. La vida y el trabajo son sinónimos. Vida y trabajo tienen el mismo significado. Pero, poco a poco, has empezado a llamar afortunados a quienes no tienen que hacer trabajo físico y desafortunados a los que tienen que hacer trabajo físico. Esto es así porque, en cierto sentido, mucha gente ha dejado de trabajar, por lo que otra gente tiene que trabajar mucho más. Trabajar demasiado te mata, trabajar demasiado poco también te mata. Por eso hablo de trabajo correcto, de la distribución adecuada del trabajo físico. Cada persona debería hacer el mismo trabajo físico. Cuanto más intensamente, cuanto más dichosamente, cuanto más agradecidamente se meta un hombre en la parte de trabajo de su vida, más notará que su energía vital empieza a salirse de la cabeza y acercarse al ombligo. Para trabajar no son necesarios ni la cabeza ni el corazón. La energía para trabajar se deriva directamente del ombligo, ahí es donde está su origen. Junto con una dieta correcta es esencial que haya un poco de trabajo físico. Y no debería ser por el bien de los demás. Si sirves a los pobres, estos saldrán beneficiados. Si vas a un pueblo como agricultor, beneficiarás a los agricultores. Si haces una labor determinada, estás haciendo un gran servicio social. Todas estas cosas son falsas. Debes hacerla por tu propio bien, no por el de los demás. No tiene que ver con beneficiar a los demás. Quizá alguien se beneficie de ello, pero básicamente es por tu propio bien. Cuando Churchill se jubiló, uno de mis amigos fue a visitarle a su casa. A su avanzada edad, Churchill estaba excavando y plantando algunas plantas en su jardín. Mi amigo le hizo unas preguntas sobre política. Churchill dijo, déjalo. Eso ya se acabó. Si quieres hacerme alguna pregunta, me puedes preguntar dos cosas. Me puedes preguntar sobre la Biblia, porque la leo en casa, y me puedes preguntar sobre jardinería, porque lo hago en el jardín. Ya no me interesa la política. Ya se pasó ese momento. Ahora simplemente estoy trabajando y rezando. Cuando mi amigo regresó me dijo, no entiendo la clase de hombre que es Churchill. Creía que me daría alguna respuesta, pero me dijo que solo estaba trabajando y rezando. Yo le dije, decir que está trabajando y rezando es una reiteración. Trabajo y oración significan lo mismo, son sinónimos. El día que el trabajo se convierta en oración y la oración se convierta en trabajo, será el día que se alcance el trabajo correcto. Un poco de trabajo físico es absolutamente esencial, pero no le has prestado atención a esto. Ni siquiera los sannyasins tradicionales de la India le han prestado atención al trabajo. Se abstuvieron de hacerla, ni siquiera se plantearon hacerla. Simplemente, se movieron en otra dirección. Los ricos dejaron de hacer trabajo físico porque tenían dinero y podían pagar a alguien para que lo hiciera, y los sannyasins dejaron de hacerla porque ya no tenían que ver con el mundo. No tenían nada que hacer ni tenían que ganar dinero para que iban a trabajar. El resultado es que dos de las clases sociales respetadas se fueron alejando del trabajo y, poco a poco, las personas sobre las que recayó el trabajo empezaron a dejar de ser respetadas. El trabajo físico tiene una gran importancia y utilidad para el buscador, no porque obtengas algo con él, sino porque cuanto más te implicas en algún tipo de trabajo, tu conciencia empezará a estar más centrada, empezará a bajar de la mente. No es necesario que el trabajo sea productivo. También puede ser no productivo, un mero ejercicio. Pero un poco de trabajo físico es absolutamente esencial para la agilidad del cuerpo, la agudeza de la mente y el completo despertar del ser. Esta es la segunda parte. Pero en esta parte también te puedes equivocar. Del mismo modo que puedes cometer errores con tu dieta, al comer demasiado o demasiado poco, también puedes cometer errores aquí. O bien puedes no hacer ningún ejercicio físico en absoluto, o bien hacer demasiado. Los luchadores hacen demasiado ejercicio. Es un estado patológico. Un luchador no es una persona sana.
Los luchadores hacen demasiado esfuerzo con el cuerpo, menosprecian el cuerpo. Si menosprecias el cuerpo, algunas partes del cuerpo, algunos músculos podrán desarrollarse más, pero ningún luchador vive demasiados años. Ningún luchador se muere estando sano. ¿Sabías que todos los luchadores, ya sea Gama, Sandow o cualquier otro con un gran cuerpo, aunque sea el mejor del mundo, están enfermos al morir? Mueren prematuramente y mueren por enfermedades graves. Menospreciar el cuerpo puede hacer que se desarrollen los músculos, y que valga la pena admirar su cuerpo, valga la pena exhibirlo, pero entre la vida y la exhibición hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre vivir, estar sano y ser un exhibicionista. Cada persona debería descubrir la cantidad de trabajo físico que habría de hacer para vivir con más salud y lozanía por su propia cuenta, según su cuerpo. Cuanto más aire fresco hay en el cuerpo, cuanto más dichosa sea cada respiración, más vitalidad tendrá una persona para explorar su interior. Simone Weil, una filósofa francesa, escribió algo maravilloso en su autobiografía. Dijo: hasta los 30 años siempre estaba enferma. No estaba sana y tenía muchos dolores de cabeza. Pero al llegar a los 40 años me di cuenta de que hasta los 30 años había sido una materialista. Al volverme más espiritual me convertí en una persona más sana. Solo me di cuenta más tarde de que el tener poca salud y estar enferma estaba relacionado con mi materialismo. Una persona que no tiene salud y está enferma no puede estar agradecida a la existencia. En ella no puede haber agradecimiento hacia la existencia, solo hay rabia. Si está llena de rabia, es imposible que esa persona pueda aceptar algo de la existencia. Simplemente, lo rechaza. Si en nuestra vida no hay un cierto equilibrio entre la salud por el trabajo correcto y el ejercicio correcto, es natural que sintamos negatividad, resistencia y rabia hacia la vida. La tercera cuestión es el sueño correcto. Se ha destruido la alimentación, se ha destruido el trabajo físico y se ha asesinado el sueño. El sueño es lo que más se ha perjudicado con el desarrollo de la civilización humana. Desde que el hombre descubrió la luz eléctrica, el sueño está muy alterado. Y en cuanto empezó a tener más instrumentos, comenzó a pensar que no era necesario dormir, que perdía demasiado tiempo durmiendo, que el tiempo que invertía en dormir era un tiempo perdido. Cuanto menos duerma, mejor. A nadie se le ocurre pensar que el sueño contribuye a los procesos más profundos de la vida. Algunas personas piensan que el tiempo que se usa para dormir es un tiempo perdido. Cuanto menos duermen, mejor. Cuanto antes reduzcan el tiempo de sueño, mejor. Este es un tipo de personas, las que quieren reducir el tiempo de sueño necesario. Otro tipo de personas son los monjes y ermitaños que creen que este sueño, esta forma inconsciente de sueño, es el estado opuesto al estado de autorrealización y despertar del ser. Según estas personas, no es bueno dormir. Cuanto menos duermas, mejor. Los monjes tenían otro problema, habían acumulado tantas represiones en su inconsciente, que afloraban durante el sueño y formaban parte de sus sueños. Surgió una especie de miedo al sueño, porque todo lo que habían estado ignorando durante el día, afloraba en sus sueños por la noche. Las mujeres de las que habían huido y abandonado, empezaron a aparecerse en sus sueños. Estos monjes empezaron a verlas en sus sueños. El dinero y el prestigio del que habían huido empezó a perseguirles en sus sueños. Por eso creyeron que el sueño era algo muy peligroso, se escapaba de su control, y cuanto menos durmieran, mejor. Estos monjes crearon un sentimiento en todo el mundo de que el sueño es algo no espiritual. Este concepto es ridículo. El primer grupo de personas se opone al sueño y cree que es una pérdida de tiempo, que no es necesario dormir tanto. Cuanto más tiempo se esté despierto, mejor. Las personas que hacen cálculos y estadísticas de todo son realmente curiosas. Han calculado que si una persona duerme 8 horas, estará perdiendo un tercio de su día. Si una persona vive 60 años, habrá perdido 20 años.
De una media de vida de 60 años, solo nos son útiles 40 años. Y todavía han calculado más. Han calculado cuánto tiempo tarda un hombre en comer, en ponerse la ropa, en afeitarse, en bañarse, etc. Después de calculado todo, afirman que nuestra vida es una pérdida de tiempo. Cuando empezaron a restar todo ese tiempo, se dieron cuenta de que una persona solo vive 60 años en teoría. En realidad invierte 20 años en dormir, otros años en comer, otros años en bañarse, otros años en leer el periódico. Todo se pierde y no queda nada de vida. Estas personas crearon un pánico. Si quieres tener algo de tiempo para vivir, te aconsejan reducir todas estas cosas. El sueño ocupa la mayor parte de la vida del hombre, de modo que hay que reducirlo. Mientras este grupo aconsejaba reducir el sueño y creaba un movimiento de oposición al sueño, el segundo grupo, los monjes y los ermitaños, decían que el sueño no era espiritual y le decían a la gente que durmiera lo menos posible. Cuanto menos dormía una persona, más beata era, y si no dormía nada, entonces era un santo. Estos dos grupos con sus ideas han destruido la habilidad del hombre para dormir, y con el asesinato del sueño se han trastocado, alterado y eliminado todos los centros profundos de la vida del hombre. Ni siquiera nos hemos dado cuenta de que la falta de sueño es la causa que subyace a todas las enfermedades y los trastornos que forman parte de la vida del hombre. Las personas que no pueden dormir bien no pueden vivir bien. El sueño no es una pérdida de tiempo. Las 8 horas de sueño no son una pérdida de tiempo. Mejor dicho, gracias a esas 8 horas de sueño podemos estar despiertos 16 horas. Si no, no serías capaz de estar despierto tanto tiempo. Durante esas 8 horas acumulas energía vital, tu vida se revitaliza, los centros de tu cerebro y de tu corazón se calman, y tu vida funciona desde el centro del ombligo. Durante esas 8 horas de sueño vuelves a ser uno con la naturaleza y la existencia, por eso te revitalizas. Si quieres torturar a alguien, el mejor método, que se inventó hace miles de años, es impedirle dormir. Hasta el momento, no se ha logrado superar este método. Durante la última guerra en Alemania, y actualmente también en Rusia, el método más popular de tortura a los prisioneros era impedirles dormir. Simplemente, tienes que impedirle dormir a una persona. Esta tortura va más allá de cualquier límite para un ser humano. De modo que le pusieron a cada persona un guarda para que le impidiera dormir. Los chinos fueron los primeros en descubrir este método hace unos 2000 años. No permitirle dormir a alguien es un método de tortura muy barato. Le obligan a una persona a estar en una celda tan pequeña que no se pudiera mover, no pudiera sentarse ni tumbarse. Después dejaban caer gotas de agua desde arriba para que cayeran sobre su cabeza gota a gota. No podía hacer el menor movimiento, no podía sentarse, ni tumbarse, y al cabo de 12, 16 o 18 horas como mucho empezaba a gritar y aullar. ¡Socorro! Me muero. Sacadme de aquí. Entonces le preguntaban lo que estaba ocultando. Al cabo de 3 días se rendían hasta los más valientes. Hitler en Alemania y Stalin en Rusia hicieron lo mismo con miles de personas. Las mantenían despiertas y no les dejaban dormir. No hay una tortura más cruel que esta. Ni siquiera cuando matas a una persona esta sufre tanto como cuando no la dejas dormir, porque solo cuando duerme recupera lo que ha perdido. Si no puede dormir, entonces seguirá perdiendo energía vital, sin ser capaz de regenerarla. Se queda totalmente agotado. Somos una humanidad agotada porque nuestras puertas para recibir algo están cerradas y nuestras ventanas para perderlo todo se han ido abriendo cada vez más. El sueño tiene que volver a la vida del hombre. Realmente, no hay ninguna alternativa, ningún otro paso para la salud psicológica de la humanidad. Y el sueño debería ser obligatorio por ley en los próximos 100 o 200 años. Es muy importante que un meditador se dé cuenta de que duerme bien y duerme lo suficiente. Hay algo más que debéis entender. Un buen descanso será distinto para todo el mundo. No será lo mismo, porque el cuerpo de cada persona tiene unas necesidades distintas, de acuerdo con la edad y muchos otros factores. Por ejemplo, cuando un niño está en el vientre de su madre, duerme las 24 horas del día porque se están desarrollando todos sus tejidos. Necesita sueño absoluto. Su cuerpo solo se desarrollará si duerme 24 horas al día.
Es posible que los niños que nacen lisiados, lesionados o ciegos se hayan despertado durante los 9 meses que estaban en el vientre de su madre. Quizá algún día la ciencia descubra que los niños que por algún motivo se despiertan en el vientre de su madre nacen lisiados o con una parte del cuerpo sin desarrollar. Cuando se está en el vientre es necesario estar dormido las 24 horas del día porque se está formando todo el cuerpo, se está desarrollando todo el cuerpo. Es necesario que haya un sueño profundo. Solo así pueden tener lugar todas las actividades del cuerpo. Cuando un niño nace, duerme las 24 horas del día, su cuerpo todavía se está formando. Después duerme 18 horas, después 14 horas, poco a poco, a medida que su cuerpo va madurando, también va durmiendo menos. Al final se estabiliza entre 6 y 8 horas. Un anciano duerme menos, pasa a dormir 5 horas, 4 horas, incluso 3 horas, porque el crecimiento de su cuerpo ya ha cesado. No necesita dormir demasiado cada día porque ya está cerca de la muerte. Si un anciano durmiese tanto como un niño no se podría morir, sería difícil morirse. La muerte necesita cada vez menos sueño. La vida necesita sueño profundo. Por eso el anciano, poco a poco, va durmiendo cada vez menos, y el niño duerme más. Si los ancianos empiezan a pretender que los niños se comporten del mismo modo que ellos, esto se volverá peligroso. A menudo los ancianos lo hacen. Tratan a los niños como si fuesen viejos. Les despiertan demasiado pronto por la mañana. Y son las 3, son las 4. Y levántate. No se dan cuenta de que está bien que ellos se despierten a las 4 porque son viejos. Pero los niños no pueden despertarse a las 4. Es malo despertarlos. Perjudica las funciones corporales del niño. Es muy perjudicial para ellos. Una vez me dijo un niño, mi madre es muy rara. Cuando no tengo sueño por la noche me obliga a dormir, y cuando me muero de sueño por la mañana, me obliga a despertarme. No entiendo por qué me obligan a dormir cuando no tengo sueño y me obligan a despertarme cuando tengo sueño. Tú le explicas muchas cosas a la gente, ¿le podrías explicar esto a mi madre? Quería que le ayudara a entender a su madre que lo que estaba haciendo era muy contradictorio. No nos damos cuenta de que a menudo se trata a los niños como si fuesen personas mayores, y después, cuando crecen, tienen que empezar a vivir según las normas estipuladas que se encuentran en los libros. Probablemente, no sepas que las últimas investigaciones dicen que no se puede estipular la misma hora de despertar para todo el mundo. Siempre se ha dicho que es bueno despertarse a las 5 de la mañana. Esto es absolutamente erróneo y no es científico. No vale para todo el mundo. Quizás sea bueno para algunas personas, pero podría ser perjudicial para otras. En 24 horas, la temperatura del cuerpo baja durante unas 3 horas, y esas 3 horas son las horas de sueño profundo. Si despiertas a alguien durante esas 3 horas, estropearás todo su día y alterarás su energía. Generalmente, esas 3 horas están entre las 2 y las 5 de la mañana. Para casi todo el mundo esas 3 horas van de las 2 a las 5 de la mañana, pero no sucede lo mismo con todas las personas. La temperatura del cuerpo de algunas personas baja hasta las 6 de la mañana, la de otras baja hasta las 7, y para otras la temperatura empieza a ser normal a las 4 de la mañana. Si alguien se despierta en esas horas de baja temperatura, esto le afectará las 24 horas del día y tendrá efectos perjudiciales. Solo se puede despertar a una persona cuando la temperatura empieza a subir a nivel normal. Normalmente, todo el mundo coincide en despertarse cuando amanece, porque al salir el sol sube la temperatura. Pero esta no es una norma, hay excepciones. Para algunos puede que sea necesario dormir hasta después del amanecer, porque la temperatura del cuerpo de cada individuo sube a horas diferentes, a un ritmo diferente. Cada persona debería averiguar cuántas horas de sueño necesita y a qué hora le conviene levantarse, y esa debería ser su norma. Digan lo que digan las escrituras, digan lo que digan los gurús, no hay que hacerles caso en absoluto. Para un buen sueño, cuanto más profundamente y más duermas, mejor. Pero te estoy diciendo que duermas, y no que te quedes tumbado en la cama. Estar tumbado en la cama no es dormir. La regla debería ser despertarte cuando sientes que te conviene despertarte. Normalmente, esto sucede al amanecer, pero es posible que no te suceda así.
No hace falta que tengas miedo, no te preocupes por esto, ni que pienses que eres un pecador y tengas miedo de ir al infierno. Y hay mucha gente que se despierta pronto por la mañana y va al infierno, y mucha gente que se despierta tarde y está en el cielo. Esto no tiene ninguna relación con ser espiritual o no, pero es indudable que el sueño correcto sí tiene relación. De modo que cada persona debe descubrir qué le conviene más. Durante 3 meses, cada persona debería experimentar con su trabajo, su sueño y su dieta, y debería descubrir qué reglas son las más sanas, más pacíficas y más dichosas para él. Cada uno debería tener sus reglas. No hay 2 personas iguales, de modo que no existe una ley común que se pueda aplicar a todo el mundo. Siempre que alguien intenta aplicar una ley común, el resultado es malo. Cada persona es un individuo. Cada persona es única e incomparable. Únicamente él es el mismo, no hay ninguna otra persona como él en la tierra. Por lo que ninguna ley puede servirle hasta que descubra cuáles son las leyes de sus procesos vitales. Los libros, las escrituras y los gurús son peligrosos porque tienen fórmulas prefijadas. Te dicen que deberías despertarte a una cierta hora, que deberías hacer esto, que no deberías hacer lo otro, que deberías dormir de este modo, y que deberías hacer las cosas de aquel modo. Estas fórmulas prefijadas son peligrosas. Está bien que las entiendas, pero cada persona debe encontrar lo que le conviene en su vida. Cada persona tiene que encontrar su propio camino de meditación. Cada persona tiene que andar por sí misma y crear su propio camino para su viaje espiritual. No hay una autopista prefabricada sobre la que puedas caminar. Ese tipo de autopista no existe en ninguna parte. El camino del viaje espiritual es como un sendero, pero un sendero que ni siquiera existe. Lo creas al caminar y dura lo que dura tu camino. Cuanto más andas, más se desarrollará la comprensión del viaje que todavía está por llegar. Hay que tener en cuenta estas 3 cuestiones. Una dieta correcta, un trabajo correcto y un sueño correcto. Si la vida se desarrolla correctamente en estas 3 cuestiones, entonces hay más posibilidades de que se abra lo que yo llamo el centro del ombligo, que es la puerta a la vida espiritual. Si te acercas a esa puerta, esta se abrirá. Entonces sucede algo extraordinario, algo que no has experimentado nunca en tu vida ordinaria. Anoche, cuando me fui de aquí, llegó un amigo y me dijo: lo que dices está bien, pero hasta que no nos sintamos satisfechos es muy difícil que estemos convencidos. Yo no le dije nada. Tal vez piensa que llegará a sentirse satisfecho por el hecho de que yo hable de ello, pero está absolutamente equivocado y está perdiendo el tiempo. Yo, por mi parte, hago todo el esfuerzo necesario, pero tú por tu parte debes hacer un esfuerzo aún mayor. Si tú no haces ese esfuerzo, no tiene ningún sentido que yo diga nada. La gente me dice constantemente que quiere paz, que quiere dicha, que quiere un alma. Sí, quieres todo, pero en el mundo no recibes nada simplemente por quererlo. El deseo nada más es absolutamente impotente, no tiene fuerza. El deseo nada más no es suficiente. La determinación y el esfuerzo también son necesarios. Está bien que desees algo, pero ¿cuánto esfuerzo haces para obtener ese deseo? ¿Cuántos pasos tienes que dar hacia ese deseo? ¿Cuánto estás haciendo por ese deseo? Según mi criterio, la única prueba de tu deseo es el esfuerzo que haces para satisfacerlo. Si no, no hay ninguna prueba de que tengas un deseo. Cuando una persona desea algo, hace algún esfuerzo para conseguirlo. Ese esfuerzo es la prueba de que la persona lo deseaba. Dices que deseas pero no tienes ninguna intención de hacer ningún esfuerzo para conseguirlo. No tienes firmeza para conseguirlo. Para concluir este discurso, volveré a repetir un punto. Os he hablado de 3 centros. El centro del intelecto es la mente, el centro de los sentimientos es el corazón. ¿Y de qué es el centro el ombligo? El ombligo es el centro de la fuerza de voluntad. Cuanto más se activa el ombligo, más intensa se vuelve la fuerza de voluntad y mejor puedes llegar a tener la determinación, el poder y la energía vital para hacer algo. O mirándolo al revés. Cuanta más determinación tienes, cuanta más energía reúnes para la acción, más se desarrollará tu centro del ombligo. Son interdependientes, están relacionados entre sí. Cuanto más piensas, más se desarrollará tu intelecto. Cuanto más amas, más se desarrollará tu corazón.
Cuanta más firmeza tienes, más se desarrollará el centro de tu energía interna, la flor de loto central del ombligo. Y para terminar mi discurso, una pequeña historia. Un fakir ciego estaba mendigando en una ciudad y llegó a una mezquita. Extendió las manos en la puerta de la mezquita y preguntó: ¿me pueden dar algo de comer? Tengo hambre. La gente que pasaba decía: idiota. Esto no es una casa donde te puedan dar algo de comer. Esto es una mezquita, un templo. Aquí no vive nadie. Estás mendigando en una mezquita. Aquí no te van a dar nada. Vete a otra parte. El fakir se rió y dijo: si no me dan nada en la casa de Dios, ¿en qué casa me van a dar algo? Esta es la última casa a la que he venido, y por equivocación esta última casa es un templo. ¿Cómo me voy a ir de aquí? Si me marcho, ¿a dónde iré? Después de esta casa ya no queda nada, ahora me quedaré aquí y solo me iré cuando me hayan dado algo. La gente empezó a reírse de él. Idiota. Le decían. Aquí no vive nadie. ¿Quién te va a dar algo? Esa no es la cuestión, contestó él. Si me tengo que ir de la casa de Dios con las manos vacías, ¿dónde llenaré mis manos? Mis manos no se llenarán en ninguna parte. Ahora que he tropezado con esta puerta, solo me marcharé cuando mis manos estén llenas. Y el fakir se quedó ahí. Durante un año estuvo con las manos extendidas del mismo modo, y su ser seguía anhelando lo mismo. La gente de la ciudad empezó a decir que estaba loco. Y estás completamente loco. Le decían. ¿Dónde crees que estás sentado con las manos extendidas? Aquí no vas a sacar nada. Pero el fakir no era una persona cualquiera, era especial, y se quedó ahí sentado tiempo y más tiempo. Cuando había pasado un año, la gente de la ciudad se dio cuenta de que quizá le había sucedido algo porque el aura de su cara había cambiado. Había una especie de brisa pacífica flotando en su entorno. Había surgido una especie de luz a su alrededor, una fragancia. El hombre empezó a bailar. Mientras que antes había lágrimas en sus ojos, ahora tenía una sonrisa en la cara. Había estado casi muerto, pero en un año su vida había vuelto a florecer y estaba bailando. La gente le preguntó: ¿has conseguido algo? Él dijo: habría sido imposible no conseguir nada, porque había decidido conseguirlo morir. He conseguido más de lo que deseaba. Yo solo deseaba comida para mi cuerpo, y he conseguido comida para mi alma también. Quería satisfacer únicamente el hambre de mi cuerpo, pero ahora también he satisfecho el hambre de mi alma. Le empezaron a preguntar: ¿cómo lo has logrado? ¿Cómo lo has conseguido? No he hecho nada más que poner toda la fuerza de mi voluntad para conseguir mi deseo, contestó. Me dije a mí mismo que si tenía un anhelo, junto con él también debería tener una firmeza absoluta. Mi firmeza absoluta estaba detrás de ese anhelo, y ahora he saciado mi sed. He llegado al lugar donde hay agua, y después de beber se me ha quitado la sed. El significado de la determinación es tener la valentía, la fuerza interior y la fuerza de voluntad para hacer algo sobre cualquier cosa que te interese, actuar de acuerdo con lo que crees que está bien y seguir el camino que te parezca correcto. Si no tienes esta determinación, no te podrá suceder nada a través de mis palabras ni a través de las de nadie. Si fuera posible que te sucediera a través de mis palabras, entonces sería facilísimo. En el mundo ha habido mucha gente que ha dicho cosas muy buenas. Si las cosas hubiesen sucedido a través de sus palabras, a estas alturas podía haber pasado de todo en el mundo. Pero ni Mahavira, ni Buda, ni Cristo, ni Krishna ni Mahoma pudieron hacer nada. Nadie puede hacer nada a menos que tú mismo estés preparado para ello. El Ganges sigue fluyendo, los océanos están llenos. Tú no tienes un cubo en la mano pero estás gritando que quieres agua. El Ganges dice: aquí hay agua, pero ¿dónde está tu recipiente? Tú dices: no me hables del recipiente. Tú eres el Ganges, tienes tanta agua, dame un poco. Las puertas del Ganges no están cerradas, las puertas del Ganges están abiertas, pero necesitas un recipiente. En el viaje espiritual, si no tienes un recipiente de determinación, no alcanzarás nunca ninguna satisfacción ni contento. Habéis escuchado mis discursos de una forma tan silenciosa. Los 3 encuentros de nuestro primer día han llegado a su fin y a partir de mañana empezaremos a hablar sobre los otros 2 temas. Ahora, después de este encuentro, nos sentaremos para hacer una meditación vespertina, de unos 10 minutos.
Debéis comprender 2 o 3 cosas relativas a la meditación vespertina y después nos podemos sentar a meditar. ¿Os podéis tumbar ahora? ¿Hay suficiente espacio para que los meditadores se tumben? Primero, comprended, y después haremos la meditación vespertina. La meditación matinal se debe hacer sentado. La vida nace, se despierta por la mañana, por eso es preferible meditar sentado. La meditación vespertina se debe hacer tumbado en la cama, antes de dormir. Después de la meditación puedes dormirte tranquilamente. Esto es lo último que debes hacer en el día. La meditación matinal es lo primero que debes hacer al despertarte, la meditación vespertina es lo último que debes hacer antes de dormir. Si uno entra apropiadamente en un estado de meditación antes de dormir, todo su sueño se transformará. Todo nuestro sueño puede convertirse en una meditación porque el sueño tiene unas reglas determinadas. La primera regla es que el último pensamiento por la noche se convertirá en el pensamiento central durante tu sueño, y será tu primer pensamiento al despertar por la mañana. Si te has acostado enfadado, a lo largo de la noche tu mente y tus sueños estarán llenos de rabia. Y cuando te despiertes por la mañana, verás que tu primer sentimiento y pensamiento será de rabia. Lo que nos llevamos a la cama con nosotros se queda con nosotros toda la noche. Por eso digo que puesto que tienes que llevarte algo, es mejor que te lleves la meditación, para que todo tu sueño gire en torno a la meditación, en torno a su paz. Poco a poco, al cabo de unos días verás que los sueños desaparecen, que tu sueño es como un río profundo. Y cuando te despiertes por la mañana de un sueño profundo por esta meditación vespertina, tu primer pensamiento será de paz, dicha y amor. De modo que debes comenzar el viaje de la mañana con la meditación matinal, y debes comenzar el viaje de la noche con la meditación vespertina. La meditación vespertina se debe hacer cuando estás tumbado en la cama. Haremos el experimento aquí tumbados. Después de tumbarte tienes que hacer 3 cosas. Lo primero es que el cuerpo tiene que estar completamente relajado, como si no tuviera vida, suelto, relajado, un cuerpo sin vida. Y durante 3 minutos tu mente debe sentir que el cuerpo se está relajando, cada vez más relajado, porque el cuerpo hará todo lo que sienta la mente. El cuerpo solo es un esclavo, un discípulo. El cuerpo expresa lo que sentimos a través de la acción. Si sientes rabia, el cuerpo agarra una piedra y la lanza. Si sientes amor, el cuerpo abraza a alguien. Cuando surge el pensamiento en la mente, el cuerpo convierte en acción todo lo que desea hacer, todo lo que deseas hacer. Todos los días, cuando surge un pensamiento, vemos el milagro del cuerpo transformando el pensamiento en acción. Nunca pensamos en relajarnos. Si no, el cuerpo también lo haría. El cuerpo se puede relajar tanto que ni siquiera sepas si existe o no, pero eso solo sucede después de hacer este experimento durante algún tiempo. Tienes que estar relajado durante 3 minutos. Ahora mismo os haré unas sugerencias para que podáis experimentar esa sensación. Cuando os sugiero que el cuerpo se está relajando, entonces sentiréis que el cuerpo se relaja cada vez más, el cuerpo se relajará. A medida que se va relajando el cuerpo, la respiración se irá calmando. La calma no significa que se detenga la respiración, sino que se vuelve más lenta, más tranquila, más profunda. Durante 3 minutos debes sentir que tu respiración se va calmando cada vez más, la respiración se va relajando, después, la mente también se irá relajando y tranquilizando. Cuando el cuerpo se relaja, la respiración se calma. Cuando la respiración se calma, la mente automáticamente se queda en silencio. Estas 3 cosas están relacionadas. Así que primero sentiremos que se relaja el cuerpo, y esto hará que se calme la respiración. Después sentiremos que se relaja la respiración. Esto hará que la mente se quede en silencio. Y luego os haré una tercera sugerencia. Ahora vuestra mente se está quedando vacía y en silencio. De este modo, después de seguir las 3 sugerencias durante un periodo corto de tiempo, os diré que ahora la mente se ha quedado totalmente en silencio. Después, os quedaréis tumbados en silencio durante 10 minutos igual que estabais sentados en silencio esta mañana. Oirás el canto de un pájaro, oirás el ladrido de un perro y muchos otros sonidos, sigue escuchando en silencio. Es como si en una habitación vacía entrara el sonido, resonara y se fuera. No debes pensar por qué estás oyendo estos sonidos.
Ni debes pensar por qué ladra el perro, porque no tienes nada que ver con el perro. No tienes ningún motivo para pensar por qué ladra el perro o por qué te está molestando ese estúpido perro ahora que estás meditando. No, tú no tienes nada que ver con eso. El perro no sabe que estás meditando, no tiene ni idea, es absolutamente inocente, está haciendo lo que tiene que hacer. No tiene nada que ver contigo. Solo está ladrando, así que déjale que ladre. No es una molestia, a menos que tú lo conviertas en una molestia. Se convierte en una molestia cuando te resistes, cuando quieres que el perro deje de ladrar. Ahí comienza el problema. El perro está ladrando, tiene que ladrar, nosotros estamos meditando, tenemos que meditar. No hay ningún conflicto entre las dos cosas, no se oponen. Estás en silencio, llegará el sonido del perro, se prolongará y se irá. No es una molestia para ti. Una vez me estaba quedando en una residencia de un pequeño pueblo. También se estaba quedando conmigo un líder político. No sé lo que sucedió esa noche, pero todos los perros del pueblo se juntaron frente a la residencia y se pusieron a ladrar. El político estaba muy disgustado. Se levantó, entró en mi habitación y me preguntó, ¿estás dormido? Tengo un problema enorme. He espantado a los perros 2 veces pero siguen volviendo. Si echas a alguien, siempre volverá, le dije. Intentar alejar a alguien es un error, porque siempre creerá que le necesitas de algún modo. Cree que le estás echando porque es importante. Los perros no son más que pobres perros. Deben creer que los necesitas de algún modo, que son importantes para ti, por eso vuelven. Además, los perros no tienen ni idea de que se está quedando aquí un líder político, de que te están ladrando a ti. No son seres humanos. Si los seres humanos llegasen a saber que se está quedando aquí un líder político, se aglomerarían junto a él. Hasta ahora los perros no se han vuelto tan inteligentes como para aglomerarse cuando llega un líder político. Los perros vienen aquí todos los días. Olvídate de esa estúpida idea que tienes en la cabeza de que los perros han venido porque eres tan importante. Ellos no saben absolutamente nada de eso. Y en lo que se refiere a tu sueño, no son los perros los que no te dejan dormir, eres tú mismo. Estás pensando innecesariamente que los perros no deberían ladrar. ¿Qué derecho tienes? Los perros tienen el derecho de ladrar y tú tienes el derecho de dormir. Esto no es contradictorio, pueden suceder las dos cosas a la vez. No hay ningún conflicto ni choque entre estas dos cosas. Deja que los perros sigan ladrando y tú sigue durmiendo. Los perros no pueden decir que no deberías dormir porque tu sueño les molesta ladrar, y tú tampoco puedes decir que ellos te molestan. Y le dije, acepta que los perros estén ladrando y escucha atentamente. Deja de resistirte. Acepta sus ladridos. Y en cuanto lo aceptes, el ladrido de los perros también se transformará en un ritmo musical. No sé cuándo se durmió, pero cuando se despertó por la mañana me dijo, no sé lo que me ha pasado, pero estoy asombrado. Cuando ya no podía hacer nada tuve que aceptarlo. Al principio tu idea no tenía sentido, mis ideas no tienen sentido para todo el mundo, y para él tampoco, pero cuando me sentí absolutamente impotente, me di cuenta de que no había ninguna alternativa. O me quedaba sin dormir, o aceptaba lo que estabas diciendo. Solo había 2 alternativas. Entonces pensé que puesto que ya había prestado demasiada atención a los perros, ahora iba a prestar atención a tu consejo para ver lo que sucedía. Me recosté en silencio, escuché y acepté los ladridos. Después no recuerdo cuándo me dormí, no recuerdo cuánto tiempo estuvieron ladrando los perros ni cuándo se callaron. He dormido realmente bien, por tanto, no te resistas. Escucha atentamente todo lo que tienes alrededor. Esta escucha silenciosa es un fenómeno milagroso. Esta no resistencia, esta no oposición hacia la vida es la clave de la meditación. Primero debemos relajarnos y después escucharemos en silencio en un estado de no resistencia. Apagaremos las luces para que no sintáis la presencia de los demás. Es fácil olvidarse de los perros, pero es mucho más difícil olvidarse de la gente que te rodea.